Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Ayer, por la brevedad del tiempo que transmito y por haberme extendido, pues solamente expliqué la primera parte de lo que era la platiquita esta de cómo atacar el mal. Ahora brevemente, pues diré los otros dos temas que puse allí en la platiquita y que no pude. ¿Como cuál? El origen del mal. Bueno, el mal en sí es una carencia de bien. Bueno, me van a decir, padre, pero eso no dice nada. Bueno, es como lo vacío. El mal absoluto sería la nada. Ahora, para que el mal exista, necesitan seres que tengan un bien, pero no tienen todo el bien. La totalidad del bien solo la tiene un ser superior, que en Platón se llama el mundo de las ideas, que es eterno, que es trascendente, que es el que crea todas las cosas, o el motor inmóvil de Aristóteles, que sería el ser en toda su plenitud, sin ninguna falla, sin ninguna limitación. Por supuesto, el ser tiene que ser eterno. Y luego, pues, están las religiones. Y a las religiones, pues, parece que las monoteístas, las que adoran a un solo Dios, como son los judíos, los cristianos de todas las denominaciones y los musulmanes, entonces todos tienen una explicación del mal. La explicación que tenemos nosotros los cristianos es la misma de los judíos, el pecado original, porque Dios vio que hizo todas las cosas y todo era bueno. El mal empezó cuando la envidia del demonio hizo que Adán y Eva desobedecieran a Dios. Miren, aquí no me voy a meter en muchas distinciones porque dirían, bueno, ¿y que Dios no hizo al demonio? Sí. Entonces Dios no es responsable de que el demonio haya metido el mal en el mundo. Sí. La respuesta racional es sí. Y de hecho la Biblia lo dice, pero para que a algunos no les dé un ataque, pero Dios dice con toda claridad en la Biblia, yo soy el que hace el bien y el que hace el mal. Punto y aparte. Todas las demás explicaciones serían justificaciones, pero todas llegan a una punta, a un muro. O hay dos dioses, el Dios del bien y el Dios del mal, y están en continua lucha, que al final pues va a ganar el Dios del bien, que va a destruir el mal. O Dios así ha querido que sea el mundo, con cosas buenas y cosas malas. Yo me inclino por esta segunda opinión, pero como a muchos les escuece, les cae muy mal que Dios sea el creador de todo, aún del infierno, pues Él lo hizo. Y ya llegando al Apocalipsis y a ciertas escrituras apócrifas, que quiere decir que no fueron reconocidas por ninguna religión como revelación de Dios, pues hablan de los ángeles y su rebeldía en el cielo. Venciste, Miguel, venciste. Luzbel, que hacer rebelarse contra Dios y ser castigado y aventado a la tierra, se llama Satán, el tentador. Pero ahí le voy a dejar ese tema que es muy difícil y que llegamos a esas conclusiones porque luego la gente simplona, como Hobbes, un pensador
inglés de hace 400 años, dijo, pues si Dios permite el mal, es un mal Dios. Sí, pues saquen sus conclusiones cada quien, eso ya es de cada quien. Pero es mejor no meterse en esos asuntos y aceptar que en el mundo hay el bien y el mal. Y que el máximo mal es no existir. Y que el máximo bien es existir. Ahora, que existe el mal físico. ¿Cuál es ese? Las deformaciones de nosotros los seres humanos, ya voy a tratar nada más de los seres humanos. Las deformaciones, las enfermedades, y luego vienen las catástrofes naturales. En la naturaleza no hay el mal, porque como dijo un sabio francés antes de que le mocharan el pescuezo, allá cuando la Revolución Francesa, la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Por lo tanto, el mal en el mundo natural no existe. Lo que existe es el cambio de unos seres a otros, pero todos estamos compuestos al final de electricidad, punto y aparte. Y el mal humano, bueno, pues tiene un origen psicológico. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, y aquí también vamos a llegar a una conclusión que no les va a gustar a muchos. Hay personas que parece que son malas desde que nacen, que les gusta destruir, hacer sufrir, matar, robar, engañar, perjudicar. Sí, sí hay personas así. Hay algunas que no tienen conciencia, que no distinguen entre el bien y el mal en ellos, y lo que buscan es satisfacer sus necesidades, y muchas de sus necesidades son enfermizas y solamente vamos a decir, las tienen cuando hacen sufrir a los demás, que son los sádicos. Y hay otras personas que están enfermas de lo contrario, solo sufren, solo gozan cuando el que los quiere los hace sufrir. Y por eso están todas esas perversiones sexuales donde los encadenan, los golpean, los orinan, etcétera, etcétera, etcétera. Los psicólogos importantes pues han dicho, bueno, Freud, que tenemos un inconsciente y que se nos está allá como guardando muchas cosas negativas y que luego no salen. Sí. O Jung, que tenemos como una sombra, como un lado negativo, una parte en la personalidad perversa. Sí. Pero luego está la religión. La religión nos dice que el ser humano es libre. Y para que sea libre necesita no estar determinado como los animales, aunque biológicamente sí. Ahorita lo explico con un ejemplo horroroso. Por ejemplo, mi abuela llevaba a su puerca cuando estaba en celo con el puerco a alquilar, pues eso de que engendrara el otro puerco, ya no me acuerdo cómo se llamaba esa cosa. Y el puerco aceptaba, por supuesto, a todas las puercas que estaban en celo, las que no. Los animales no son tontos, no desperdician su semen, etcétera, etcétera. Eso era natural y los puercos no necesitaban conocerse. No era para amistarse ni para nada, era simplemente la puerca necesita que alguien la monte
y el puerco ya está dispuesto, por eso el macho siempre está dispuesto, y así el puerco cumple con su función. Y acaban de decir, ay, entre los seres humanos no nos tenemos que querer, enamorar y lo que sea. Sí, pero también las tentaciones vienen de ese aspecto animal que tenemos. Por eso todas las culturas, salvo los que están en una primitivez, vamos a decir, se cubren sus partes pudendas, bueno, las partes de los genitales. Y es como una prevención, porque de ver dan ganas y de oír más. Bueno, ese aspecto animal, la educación trata de que ese aspecto animal precisamente sea controlado y dominado y bien orientado por la educación. Bueno, allí voy a dejar el mal, vamos a decir, que no existe un mal biológico, salvo las deformaciones, enfermedades y la muerte. Y el mal moral, ¿qué es el mal moral? Las religiones nos dicen lo que es bueno y lo que es malo, pero como cada religión está en una cultura diferente, a veces no coinciden en todo o en muy poco. Bueno, entonces también el mal moral depende de donde uno nazca. Y entre el cristianismo, el judaísmo y el cristianismo, tenemos los 10 mandamientos y esos son lo que nos determina, lo que nos dice, lo que nos muestra qué es lo bueno y qué es lo malo. Bueno, lo primero, lo bueno es reconocer a Dios, darle culto y ayudar en sus templos y cosas de esas. Perfectamente. Luego está lo humano, que creo que ninguna persona en su sano juicio va a decir que descuidar a sus padres es bueno y que cuidarlos es malo. Bueno, en una persona en su sano juicio no, es bueno. Honra a tu padre y a tu madre, cuídalos. No, ninguna persona en su sano juicio va a decir que matar es bueno y que ayudar en la vida, proteger la vida es malo. Bueno, sí, me van a decir que en Estados Unidos hay la pena de muerte y aquí la hubo y en muchas partes para algunos delitos y en la Biblia también. Sí, estoy de acuerdo. Pero era un mal para el que le aplicaban la pena de muerte. La muerte es un mal. Vivir es un bien. Ay, pero con un cáncer. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Y luego, pues lo demás ya los mandamientos usted ya lo sabe, no robar, no levantar falsos, no usar el sexo únicamente para el placer, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces es muy simple. ¿Cuál es el origen del mal? Del mal moral, la libertad. ¿Y quién nos dio la libertad? Dios. ¿Y por qué nos dio la libertad? Bueno, vayan y pregúntenle a él. Sí, por el amor de Dios. Hay unas cosas que ya llega, bueno, sí puede uno dar una explicación, pero ya llega uno a un tope y en ese ya no, allí tiene que quedarse. ¿Para qué querer saber todas las cosas como Adán y Eva, curiosos queriendo saber del árbol del bien y del mal? Bueno, entonces también aquí viene una prudencia, hasta dónde llega lo que yo puedo investigar y que me sirve, porque hay cosas que no me sirven, que me perjudican si las sé. Bueno, y respecto a los temas, así que toco ya muy por encima, pues está lo del huachicol, que ya saben ustedes, que ya van 2 asesinados de los que han pues denunciado lo del huachicol, 2 militares, bueno, son de la Marina, ya los mandaron a que visiten al Señor o al diablo.
y que allí hay un gran problemón porque ya se descubrió todo el huachicol. Y aquí lo que les decía, pues tenemos que ser personas no sectarias. El huachicol existe desde que existe Pemex. Nada más que primero, pues sea en pequeñas cosas, pequeños robos, luego ya organizados con las tomas, y luego ya, vamos a decir, desenfrenados con las pipas que salían de las refinerías, y luego ya con lo del el huachicol ese general de robar para vender en las carreteras y todo, naturalmente con el conocimiento y la complicidad de las autoridades de todo tipo. Y ya otro, el huachicol fiscal, que es comprar gasolina. Bueno, primero se robaban el petróleo crudo, lo llevaban a Estados Unidos, allá pagaban para que lo volvieran gasolina y se regresaban con esa gasolina que ya salía, bueno, que ahorita sale a 8 pesos el litro de gasolina de las refinerías, y como lo pasaban, que iban tráileres o de aquí llenos de algo y luego venían de vacío, entonces ya pasaban por el vacío que venían llenos de gasolina y ganaban mucho dinero, y ganan 500,000 millones de pesos. Y esto que ahora está en grande, pues empezó con Peña Nieto, que más o menos era el mismo robo, 20,000 millones de quién sabe de qué, quizá de litros, y ahorita son como 25,000. Entonces eso del huachicol, y como todas las cosas no aparecieron de la noche a la mañana, nada más que en estos gobiernos de López Obrador y de Claudia han llegado al máximo, es decir, expropiaron a todos los que se robaban las cosas y ahora ellos se las roban. Y luego está que ahora lo de las cuotas a los trabajadores, y algunos trabajadores han denunciado, aunque la presidenta dijo hoy en la mañana o ayer que eso era mentira, han denunciado que para la lotería del 15 de septiembre les dieron boletos al final de agosto, boletos de la lotería para ese evento de 200 pesos el cachito, y que de acuerdo al dinero que ganan, a unos les dieron 2 cachitos que los tenían que comprar a forciori, a huevo pues, y así hasta llegar a 10 cachitos o 20, los altos cargos. Que lo mismo los obligaron a comprar el boleto del palco, el boleto del avión, el boleto de todas esas cosas. Es que López Obrador inauguró la normalidad de cobrar el 10%. De eso vivía cuando era candidato, y la gente le daba el dinero voluntariamente, por supuesto, porque todos sabían que si llegaba presidente, pues iban a tener un buen hueso. Y así fue. Entonces también hay una corrupción de cobrar cuotas a las personas. Bueno, y es grande esta corrupción, es muy grande. Y la gente, bueno, con eso del avión presidencial que lo estaban rifando, lo rifan cuántas veces, pero la gente es bien idiota, bien contenta. La más pobrecita comprando sus boletos. Bueno, pues ni modo, pues, ¿qué le vamos a hacer? Y luego ahora ese youtuber y periodista y todo lo que gusten, que no fue así tan simple su muerte, que le dio, pues, empezó a sentir que le daba un infarto. No fue fulminante, entonces fue al seguro, no lo atendieron, se fue con un doctor privado, pero allá no lo podían, bueno,
no sé qué pasó y lo tuvieron que regresar al IMSS Bienestar y allí se murió, pero en el intervalo, en el tiempo desde que no le pudieron atender la primera vez, pedía a sus correligionarios que lo apoyaran, que lo ayudaran, los del IMSS y todos los demás, publicaba pues, y no lo ayudaron, quedaron nada más pues los mensajes pidiendo ayuda, y el último que dio pues fue cuando ya estaba petateando ahí en el IMSS. Por eso también, bueno, ese hombre que murió totalmente desamparado de su movimiento, al que defendió con odio contra los otros mexicanos, pues es el colmo. Y así, bueno, con la avenida de Marco Rubio están pasando muchas cosas raras. Como ustedes saben, esto del huachicol es a la avenida de Marco Rubio. Y como también saben, pues sí, ya está muy próxima a la caída de Maduro. Y cayendo Maduro, pues se va a Nicaragua y se va a Cuba. Y por supuesto, pues aquí México es quien sostiene ahorita a Cuba porque le regala, bueno, la presidenta de su propia iniciativa por sus tanates, bueno, ya no tiene tanates, les regala petróleo, dinero y muchas cosas y contrata también a trabajadores esclavos. Bueno, otra idiotez. ¿Qué gana nuestra querida presidenta con hacer eso? Pues no gana nada. Pero bueno, el que por su gusto es buey, hasta Claudia le aplaude. Bueno, ahora voy a ver sus comentarios. Pero recuerden que este problema del mal, si uno se clava ahí, pues no llega a ninguna parte. Mejor uno tiene que esforzarse por ser bueno y por construir el bien. Soeavi Ontiveros. Buenas noches, Padre José Luis Segura y comunidad. Dios nos bendiga y proteja siempre a todos. Sí, muchas gracias, Soeavi. César Alemán, qué milagro, César. ¿Cómo está la presa? Saludos, Padre, y a toda la comunidad. Buenas noches, César. Malena Orduña, buenas noches, Padre y grupo. Malena, buenas noches. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis. A todos saludos y bendecida semana. Hoy es la natividad de nuestra amada la Santísima Virgen María. Sí, se festeja hoy el nacimiento de la Santísima Virgen María en la liturgia cristiana, católica y la ortodoxa. Adriana Chávez, saludos Padre José y comunidad presente en su plática. Muchas gracias. Me da y nos da gusto de que estés aquí. Esperanza Montes, buenas noches Padre. Un saludo para usted y toda la comunidad segura. Bendecida semana para todos. Igualmente, Esperanza. Mauricio García. Buenas noches, Padre José y comunidad. Pues murió un defensor de la 4T en el pasillo del IMSS en Mazatlán. Sufrió un infarto. Sí. ¿Está bien? Y murió odiando a los conservadores y amando a sus verdugos. Pues está bien, esa es la máxima enajenación de una persona. Rosanelli Sánchez, buenas noches, Padre Segura y comunidad. Saludos desde Guadalupe, Nuevo León. Igualmente, Rosanelli, muchas gracias. José Ábalos, buenas noches, Padre José Luis y la comunidad. Bendiciones para todos. Muchas gracias igualmente. María Emilia González, buenas noches, Padre José. Buenas noches. Maritere, buenas noches, Padre José Luis, que Dios lo bendiga y lo cuide siempre y también a toda la comunidad nos llene de bendiciones. Muchas gracias, Maritere.
César Alemán, padre, espero y venga a la fiesta de la parroquia el 7 de octubre. Si Dios quiere, sí. Creo que ahí vamos a tener este jueves la reunión de la homilía en la presa. En estos días le mando el programa de las actividades que habrá. Sí, César, muchas gracias. Marimar Blanco. Sacerdote José Luis, una pregunta. ¿Los templos y parroquias a quién pertenecen? Bueno, pertenecen a la nación, pero como reconocieron a las iglesias con Salinas de Gortari a todas, cada iglesia del católica o no católica informó de los templos, capillas, casas y todo lo que usa la parroquia o la diócesis. Entonces, está como en usufructo, quiere decir que le entregan a una persona un terreno y lo que ella como que se lo prestan, pues se regalan, pero no se lo regalan, no se lo prestan y lo que ella puede sacar de ahí. Y si algún día el dueño verdadero, que es el gobierno, los quiere recoger, pues podría ser. Pero de hecho, la iglesia los puede vender, los colegios también de religiosas. Entonces, bueno, pero los pueden vender, pero los templos no se pueden vender. Es decir, son lugares de culto. Entonces los encargados somos nosotros, el clero, pero el dueño es el gobierno y quienes tienen derechos sobre esos lugares para el culto son los fieles, los creyentes de ese culto. Bueno, es que vamos a decir que la interioridad de los edificios es responsabilidad de los encargados del clero, pero los exteriores están pues, los encargados son el gobierno, como la seguridad pública. Entonces, así es, por eso pues piden que haya los guardias o soldados o quienes sean que impidan que algunas personas destruyan o pintarrajen las fachadas de los templos y de otras partes. Pero ¿quiénes se van? Los de la resistencia. Pues también cuando se meten a un templo, la gente de allí ya queda protegida de los de afuera, aunque últimamente pues nadie respeta ese derecho porque es un lugar privado y el gobierno no lo respeta. Aquí en una ocasión, en una quinceañera, que iban a agarrar un narco y se metieron y trataron mal a todos, hasta al sacerdote. Y en la catedral, cuando una mujer dijo quién sabe qué cosas, porque estaban tocando las campanas de catedral a la hora de un mitin, se metió un montón de gente a la catedral a destruir cosas, pero entonces la seguridad las detuvo o las contuvo y luego el gobierno protegió la catedral. Bueno, pero no entiendo por qué la resistencia civil se va. Bueno, sí, pues se puede proteger, pero también tiene que pedir permiso, ¿no? Bueno, son cosas también muy delicadas. No sabe uno cómo son esas cosas. Bueno, César Alemán. Bueno, Marimar Blanco está platicando con Marité. Padre, la violencia sigue en todo el municipio. Me enteré que asesinaron a un amigo que estaba estudiando en el tecnológico de aquí de Apatzingán. Tenía como 2 años conociéndolo, vendía perfumes. Sí,
Sí, pues aquí siguen los asesinatos, siempre. Pero ya nos acostumbramos tristemente. César Alemán, me da tristeza saber esta terrible situación. Dios le mande fortaleza a su familia. Sí, pues, ¿qué más nos queda? Silvia Muñoz, saludos, padre José Luis, escucho con atención y saludo con mucho cariño a estas almas hermosas, Marimar, María Emilia, María Teresa, etcétera. Mientras conduzco camino a casa después del trabajo, bueno, que te sirva de tranquilizante. A mi hermano le sirve de narcotizante. Hermelinda López, saludos cordiales, padre José Luis y amigos de la comunidad. Dios nos bendiga a todos. Sí, Hermelinda, muchas gracias. María Guadalupe Rodríguez Cervantes, bonita y bienvenida, bendecida noche, padrecito y querida comunidad. A cuidarnos y a contemplar cómo se van destruyendo solos los de la 4T. Sí, así es. Y luego una jovencita, aquella que le reclamó a Noroña, quién sabe en qué conferencia, y pues ya la traen. Se le echaban encima todos los chairos y la están insultando y la acosan por las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Mauricio García, en el grito del 15 de septiembre, Sheinbaum no invitará a los representantes del Poder Legislativo y Judicial, que por austeridad, pues sí, que le dejen aire a ella y lugar. Y luego, pues con ese presidente de la Suprema Corte, con ese traje todo lleno de flores, pues no. Bueno, y luego está lo del adoctrinamiento, pues, de los niños en la primaria. No he podido, pues, conseguir los libros, pero ya los voy a conseguir. Pero lo que sí sé es que han reinterpretado la historia. La historia, pues, ese es sería otro tema, pues, ¿qué es la historia? ¿Cómo se escribe la historia? ¿Cómo entendemos la historia? ¿Por qué es importante la historia? Vamos a decir así, a grosso modo, a muy burdamente, la historia es los relatos de los grandes hechos de la humanidad. Y entre ellos, pues, están los grandes hombres, Moisés, Abraham, Napoleón, Julio César, y aunque sean malvados, Hitler, Stalin, etcétera. Pero esta forma de pensar de los comunistas siempre reescriben la historia porque la gente es tonta, no lee, ni le importa leer, no conoce. Entonces lo que le dicen lo toma como verdad. Y contra eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, las escuelas las escuelas privadas tienen la ventaja de que ignoran todo eso y enseñan la historia como es. Pero, y ahora también, y los maestros, ¿por qué aceptan enseñar una historia que no es? Lo que yo me pregunto. Pues, el magisterio está pues corrompido, corrupto. Y los padres de familia también. Si no saben la historia, ¿cómo van a corregir las mentiras que les digan en la escuela? Y bueno, es que el neoliberalismo está condenado, satanizado por la 4T y es más o menos del 90 al 20, vamos a decir, bueno, al 18. Es el neoliberalismo, los presidentes de esa época, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Ahora, bueno, desde antes, pues ya desde Salinas de Gortari para acá, 94. Bueno,
Entonces, eso está condenado y ponen a López Obrador como el héroe que venció a los neoliberales porque eran traidores a la patria. Bueno, y allí ponen a López Obrador como el Mesías, como el Salvador, como el héroe. Bueno, pues la gente ordinaria pues ya sabe que no es un héroe, que ahorita a lo mejor al ratito se lo llevan a Estados Unidos y ahí se va a acabar el mito. El mito es una historia inventada para poner a alguien muy arriba, nada más. Pues sí, pero ese adoctrinamiento es para que los niños ya sean esclavos de la 4T, pero así quieren, pues está bien pues. Marimar Blanco, sacerdote José Luis, la pregunta fue porque cómo se viene el desfile, comentaron los de Resistencia Civil que iban a solicitar permiso para estar resguardados y poder seguir posteriormente el plantón. Bueno, sí, pues, pero si ven la tempestad y no se hincan, pues si esos de la resistencia civil ven que puede haber violencia el día 15 y 16, pues mejor se quitan y luego se vuelven a poner. Ahora, si les dan permiso de resguardarse en la catedral, pues qué bueno, pero si no se tienen que quitar, ¿por qué van a estar allí para que los pisen? Alfonso Méndez, buenas noches, padre y comunidad presentes. Marimar Blanco, gracias, sacerdote José Luis, por sus respuestas y atención. Dios lo bendiga siempre. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Recuerden también que no podemos los pocos contra los muchos. Es imposible. Pero tenemos que luchar y seguir luchando. Ya se terminará esta terrible época en que los brutos animales son los que gobiernan. Ni modo. Amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga.